Vengo hace algunas reuniones atrás hablando de mensajes que tienen que ver con lo doctrinal. Empecé hace algún miércoles con las Escrituras, cómo leemos la Biblia, no sé si lo recuerda el mensaje. Luego el pecado, luego quién es Dios, el domingo pasado, y hoy voy a hablar de la iglesia. Mateo 16, 18, estoy tomando temas doctrinales. Hoy voy a hablar de eclesiología. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra identidad? Quiero que usted sepa el porqué de la iglesia, cuáles fueron sus orígenes. Así que Mateo 16, 18 dice de esta manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero quiero que usted note solamente la segunda parte, donde dice: edificaré mi iglesia. El Señor Jesús mismo dijo: edificaré mi iglesia. Y me voy a remontar solamente a esa estrofa. No es la intención ni alterar el pasaje ni sacarlo de contexto, todo lo contrario, reafirmar y afianzar lo que hoy nosotros estamos haciendo como un culto público, como la manifestación de la iglesia en la sociedad, en el mundo, la representación del cuerpo de Cristo. Así que el Señor dijo: edificaré mi iglesia, y yo entiendo que la está edificando en tanto y en cuanto se predique la palabra del Señor. Ahora quiero decirle algo que un autor comentó en alguna oportunidad con respecto a esto, y dice que Jesús determinó con toda claridad que hubiera una sociedad compuesta de sus adeptos, en este caso nosotros, y seguidores suyos, para dar el evangelio a la humanidad, ejercer un ministerio en beneficio de ella y trabajar como Él lo hizo para el engrandecimiento de su reino o del reino de Dios. No pregonizó organización alguna o plan para el gobierno o la administración de esta sociedad. Hizo algo mucho más grande que proporcionar una organización. Esto no es una organización. Él dio vida. Jesús formó la sociedad de sus discípulos, llamándolos para que se congregaran a su alrededor. El pasaje de Marcos, de Mateo, de Lucas, cuando Él elige a los discípulos, cuando Él elige a los apóstoles, hay una estrofa que se repite en los tres evangelios y dice: Él los llamó para que estuviesen con Él. Decirle que tenés al lado: Dios te llamó para que estés con Él. Le comunicó a esta sociedad, si se quiere así la expresión, hasta donde le fue posible y durante su ministerio en la tierra, su propia vida, su espíritu, su propósito. Prometió continuar impartiéndolo hasta el fin del mundo, hasta que Él concluyera todas las cosas terrenales. Su vida a dicha sociedad, la iglesia en este caso, le dio un gran obsequio, le dio un don, le dio, por decirlo de algún modo, una virtud. ¿Y sabe cuál es la virtud que le dio a la iglesia? Su misma esencia. Por eso es que vez tras vez usted va a ver en la carta del apóstol Pablo refiriéndose a la iglesia como su propio cuerpo. Así que moleste a alguno más en esta noche por última vez y dígale: yo soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Quiero hablarles, esto era modo de introducción. Punto número 1, la naturaleza de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué es la iglesia? Me pregunto en esta noche a modo retórico y me respondo también: ¿qué es la iglesia? Bueno, se puede responder esta pregunta considerando tres verdades. La primera de ellas es los vocablos que describen esta institución. Lo segundo es los vocablos que describen a quienes componen la iglesia, en este caso los cristianos. Y en tercer lugar, las ilustraciones que la Biblia da acerca de la iglesia.
Vamos con el primer ejemplo, los vocablos que escriben la iglesia. El vocablo griego neotestamentario para describir la iglesia, la palabra griega es eclesia, ¿sí? Y significa una asamblea de llamados. Se le aplica el término a todo el cuerpo de Cristo, por ejemplo, en una ciudad. Hechos capítulo 11, verso 22 dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Sí? También se le llama este vocablo a una congregación. En Romanos 16:5 dice: saludad también a la iglesia de su casa. Vale decir que la iglesia tenía una participación colectiva en la ciudad, en algún lugar determinado, según los escritos bíblicos, pero también las iglesias fundadas eran las casas. Por eso es que nosotros sostenemos y reivindicamos nuestra visión celular, en la que nos juntamos, si bien 2 veces aquí en la semana, a celebrar un culto público, como son estas reuniones, pero también en las casas. Dice Hechos capítulo 5, verso 42, y todos los días por el templo y por las casas no cesaban de predicar y de enseñar al Señor Jesucristo. La iglesia es entonces, ¿qué? Una compañía de personas llamadas del mundo, apartadas de Él, que profesan y le prometen lealtad al Señor Jesucristo. Hoy muchas iglesias se convierten en constantemente en tener que enseñar o predicar o demostrar algo nuevo para captar la atención de los oyentes o de los asistentes. Quiero decirles que hoy la iglesia hace muchas cosas que nunca el Señor mandó o estableció en la Biblia, pero la motivación de los ministros, la motivación de las organizaciones muchas veces son en función, y no digo que estoy en contra de esto, pero sí hago una aclaración. Hay veces se hacen recitales, hay veces se hacen todo tipo de arte o todo tipo de diferentes actividades para convocar a la gente, para que la gente se entretenga, para que el mensaje no lo aburra, para motivar a la gente. Quiero decirle que el propósito esencial de la Escritura nunca fue entretener a nadie, nunca fue llamar la atención a nadie, sino que la Biblia dice que los que han tenido un verdadero encuentro con el Señor le rinden lealtad a su señorío. Yo aquí no estoy para ser un monigote suyo, yo aquí no estoy para entretenerlo, no estoy para sacar nada de la galera, yo estoy para decirle quién es el Señor Jesucristo y que usted le debe lealtad a Él. Hay veces tratamos de que las cosas sean cada vez más atractivas, pero no ese es el fin. Es decir, hay algunos vocablos que describen ahora a quienes son los participantes de la iglesia. Bueno, hay 6, 7 vocablos. La Biblia los llamó hermanos, los llamó creyentes, los llamó santos, los llamó escogidos, los llamó discípulos, los llamó cristianos y los llamó los del camino. Vamos con el primero, ¿sí? La alusión a hermanos. ¿Por qué constantemente la Biblia dice a los hermanos que están en tal lugar, a los hermanos de tal lugar? ¿Por qué usted cuando se encuentra con una persona que lo conecta con la iglesia o lo vincula con la congregación, usted dice, ¿cómo estás, hermano? ¿Por qué? La iglesia, según la Biblia, es una hermandad, ¿sí? O una comunión espiritual en la cual se han abolido todas las diferencias que separan a la humanidad. Colosenses dice de esta manera: donde no hay griego ni judío. En otras palabras, se supera así la más profunda de todas las divisiones basadas en la historia religiosa. Pero también un versículo de Colosenses dice: donde no hay siervo ni libre, griego ni bárbaros. En otras palabras, la iglesia rompe con todas las diferencias, la iglesia rompe con todo espíritu xenófobo, la iglesia rompe con todo especie de clasistas que pudiera haber o elitistas. La iglesia dice que son todos iguales para el Señor, donde no hay siervo ni libre, griego ni bárbaros, y así se supera la más profunda de las divisiones culturales, donde no hay varón ni hembra,
Se supera la más honda de todas las divisiones humanas. Aquí no se practica ni el machismo ni el feminismo. Aquí somos todos parte del cuerpo de Cristo. Él ha roto todas las diferencias. ¿Y por qué digo esto y por qué aclaro esto? Porque en la cultura que predicó Pablo, en la cultura que predicó Jesús, un ejemplo, el judío caminaba por lo menos 10 pasos más adelante que la mujer. En la cultura griega y helenista en la que predicó el apóstol Pablo, la mujer no tenía participación en las asambleas comunitarias. La mujer no podía preguntar nada en la calle al marido. Todo se recluía a la casa, todo se recluía a lo doméstico. La mujer no podía decir ni siquiera una palabra. Fíjense cómo el Evangelio confrontó la sociedad del mundo actual, de las Escrituras. Cuando Pablo dice, no, señores, la mujer y el hombre ahora en Cristo Jesús son una misma cosa, tienen una misma identidad. Eso hace la Biblia, eso hace la Iglesia. Rompe y confronta muchas veces estos valores culturales que se imponen a la sociedad. Pero también a los cristianos se los llama creyentes en la Biblia. ¿Por qué creyentes? A los cristianos se los denomina así porque, en otras palabras, son los que creen, puesto que su doctrina característica es la fe en Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque nos une un vínculo de hermandad. ¿Por qué creyentes? Porque nos une una creencia y una fe centrada en el Señor Jesucristo. Pero también se le denomina santos en la Biblia. ¿Por qué se le denomina así? Bueno, literalmente la palabra es consagrados, puesto que son separados del mundo y consagrados para Dios. Dígale al que está al lado, sos mi hermano, sos un creyente y también sos un santo. Hay otro título que nos podemos adjudicar con toda confianza y es escogidos. ¿Cómo le va a escogido? ¿Cómo le va a escogido? ¿Sí? Se hace referencia a los creyentes con este vocablo, puesto que Dios los ha escogido para realizar un ministerio importante y disfrutar un glorioso destino eterno con Cristo Jesús. Es por eso, hermano querido, que usted tiene que tener muy en alta su vocación y muy en alta su identidad de ser un hijo de Dios y de venir a esta iglesia. Usted tiene, no digo esta iglesia peyorativamente, en forma personal, usted tiene que tener en alto ser un hijo de Dios y ser parte del pueblo de Dios. Eso me estoy refiriendo. A usted no le tiene que dar ninguna vergüenza, no es ningún bochorno ser un cristiano evangélico, al contrario. Mire todos los adjetivos calificativos y honoríficos que le otorga el ser parte de esta asamblea. ¿Está contento con lo que el Señor le dice a él? Son mi escogido. Pero también se los llamó discípulos, dice la Biblia. ¿En alusión a qué? A que los discípulos están siempre sometidos, remarco, sometidos a una preparación espiritual bajo la dirección de maestros inspirados por Cristo. Usted hoy podría estar en su casa mirando la televisión, haciendo lo que usted le dé la gana, esparcimiento, comida, lo que fuere. Sin embargo, usted está sometido a que alguien le enseñe y lo disipule y usted sea un aprendiz de la palabra de Dios. Pero dice la Biblia también que se les llamó cristianos, puesto que su religión gira alrededor de la persona de Cristo. Y por último, se los llamó también en el libro de los Hechos los del camino. Al principio de la iglesia, los creyentes eran denominados con frecuencia los de este camino, puesto que se los identificaba con el camino o con una forma de vida diferente. Algunas ilustraciones ahora para la iglesia. Dijimos entonces que somos creyentes, somos hermanos, somos santos, somos escogidos, somos discípulos, somos los del camino, somos cristianos,
somos hermanos. Mire todo lo que la Biblia dice en respecto a esto. Se da cuenta que venir a la iglesia no es solamente una participación así por encima, así por arriba. Hoy voy, mañana no voy. Hoy estoy, mañana no estoy. Hoy me consagro, mañana me aparto. No, señores. Dios se toma muy en serio tomarlo a usted como hijo. Y usted se tiene que tomar muy en serio tomarlo a Dios por Padre. Pero hay algunas alusiones para la iglesia o para el cuerpo de Cristo. Quiero que las escuche. ¿Por qué se le llama el cuerpo de Cristo? El Señor Jesucristo dejó esta tierra hace más de 20 siglos, es cierto. Pero todavía vive en el mundo. Y sí, y no estoy diciendo nada que contradiga la palabra de Dios. Jesús estuvo en esta tierra, vivió como cualquiera de nosotros. Capítulo 1 del libro de los Hechos dice que Jesús ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre, pero se quedó en esta tierra. ¿Cómo se quedó en esta tierra? A través de su cuerpo, que es la iglesia. Al expresarnos así entonces, ya que somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, a través de la iglesia, queremos significar que su presencia se manifiesta aquí y ahora. En este mismo momento somos cuerpo de Cristo en esta tierra. De la misma forma que un cuerpo toma la raza humana en general, sin términos culturales, fíjese que a la terminación de los evangelios no escribimos el vocablo final. Cuando Jesús muere, resucita y se asciende al cielo, sino que hay un lenguaje implícito como diciendo yo me voy al cielo, pero toda esta historia continuará. ¿A través de quién? A través de sus hijos, a través de su iglesia. Y puesto que Cristo continúa expresándose por medio de usted y por medio mío, por medio de los discípulos, como queda evidenciado en el libro de los Hechos y en la historia de la iglesia, Jesús lo dijo de esta manera: como me envió el Padre, así también yo los envío a vosotros. No obstante, también dijo: el que los recibe a vosotros, me recibe a mí. Antes de partir de esta tierra, Jesucristo prometió asumir este nuevo cuerpo. Sin embargo, empleó otra alusión y dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y usted sabe que la vid es incompleta sin los sarmientos, sin las ramas, sin los pámpanos, y los sarmientos no son nada aparte de la vid, porque en la vid fluye la vida. Para que Cristo sea conocido en el mundo, entonces tendrá que serlo por medio de aquellos que llevan su nombre y comparten su vida. Hasta el punto de que la iglesia se ha mantenido en contacto con la cabeza, que es Cristo. Si la iglesia se desprende de la cabeza, que es Cristo, pues entonces el cuerpo perderá ese fluir y ese afluente de vida. De la manera que Cristo fue ungido en el Jordán, así también la iglesia fue ungida en Pentecostés. Hechos capítulo 2. Jesús fue predicando por todas partes el evangelio a los pobres, sanando a los afligidos de corazón, predicando liberación a los cautivos. Y la verdadera iglesia ha seguido siempre su paso. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le predicamos el evangelio a los afligidos, sostenemos a los débiles, damos libertad al cautivo, vista a los ciegos a través de la palabra. ¿Cuántos me están entendiendo? Y de la misma manera que Cristo fue denunciado como amenaza en su tiempo y como un peligro político y finalmente crucificado, así también la iglesia ha sido crucificada en muchas oportunidades, y en sentido figurado también nosotros en más de una oportunidad somos perseguidos y somos crucificados por el mundo. Pero ¿sabe qué? Al igual que al Señor, que tantas veces lo han matado en la historia y que tantas veces han querido aniquilarlo, gobiernos, culturas, filosofías de pensamiento, persecuciones, inquisiciones, así como Él tantas veces ha resucitado de nuevo, la iglesia siempre resucitará. Qué extraordinario ser parte del cuerpo de Cristo. El uso de la ilustración cuerpo de Cristo
me recuerda a mí a la iglesia no como una organización, sino como un organismo, ¿sí? Y no meramente una organización abstracta, sin una meta y un objetivo, sino como una organización que es un grupo de individuos congregados voluntariamente. Aquí nadie nos obliga a nada. Tal como una organización fraternal o como un sindicato, como alguien que quiera adherir a algún lugar, nosotros aquí también voluntariamente estamos para recibir la vida del Señor. Un organismo es algo vivo que se desarrolla por la vida inherente que posee en sí mismo. Y en un sentido figurado también significa la suma total de las partes relacionadas, ¿sí? En la cual la relación de todas las partes encierra una relación con el todo. Para ponerlo en limpio, todos nos necesitamos a todos aquí adentro. De manera entonces que pongo esta ilustración un tanto sencilla, doméstica. Así como un automóvil puede denominarse una organización de ciertas partes o piezas mecánicas, un cuerpo humano es un organismo también, puesto que está compuesto por muchos miembros y órganos animados de vida en común. El cuerpo humano es uno, y sin embargo está hecho de millones de células vivas. De igual manera el cuerpo de Cristo es uno, y aunque está compuesto en este caso de millones de personas renacidas de nuevo. De la misma manera que el cuerpo humano es vigorizado por el alma, así también el cuerpo de Cristo, hermanos queridos, es vigorizado por la presencia y por el poder del Espíritu Santo. Porque por un Espíritu somos todos bautizados en su cuerpo, dice el apóstol Pablo. Un predicador llamado Dumpi lo dijo de esta manera, presta atención. Él, y solamente él, de los fundadores de la religión, dio vida a un organismo permanente. Una unión permanente de alma e intelecto, que se centralizaba en Cristo mismo. Los cristianos no son solamente o meramente seguidores de Cristo, sino miembros de su propio cuerpo y miembros los unos de los otros. Buda, por ejemplo, fundó o desarrolló la sociedad de los iluminados, pero la relación que existe entre Buda y sus seguidores es netamente externa. La relación de maestro a alumno es la doctrina que los une, pero no los une la vida de Buda. ¿Están entendiendo? Lo mismo suele ocurrir con los seguidores de Zoroastro o de Sócrates o de Mahoma y de otros líderes religiosos que han trascendido a la historia. Pero Cristo no es solamente el maestro de los cristianos, sino que es su vida misma impartida a través del cuerpo que es la iglesia. Note usted la diferencia. Lo que ha fundado no es una sociedad que estudió y propagó sus ideas, sino un organismo que vivió por su vida, un cuerpo habitado por el Espíritu Santo y dirigido por Él a lo largo de la historia. Dijimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero también hay una ilustración extraordinaria que la Biblia alude y que nosotros somos llamados el templo de Dios. Haciendo alusión a 1 Pedro 2, del 5 al 6, donde dice que cada uno de nosotros somos piedras vivas, que como un sacerdocio santo somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Un templo es un lugar en el cual Dios habita en todas partes y se localiza a sí mismo en un lugar determinado en donde la gente puede encontrarse con Dios. Siempre que se habla de templo se alude a la reunión de Dios con su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Éxodo 25:8, 1 Reyes 8:27, hay muchísimos pasajes. Pero de la misma manera que Dios habitó en el tabernáculo y en el templo, así también Él vive ahora por el Espíritu
dentro de su pueblo, dentro de sus hijos, dentro de la iglesia. Voy a citar un pasaje, 1 Corintios 3, 16, 17. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que este templo espiritual de los creyentes, en calidad de sacerdotes, que ofrecen sacrificios espirituales, esto es alabanza, adoración, testimonio, proclamación de la palabra y todo lo que nosotros desarrollamos a lo largo de estas horas que estamos aquí reunidos. A ver, hermanos queridos, aquí no venimos a escuchar la elocuencia de un orador, aquí no venimos a mostrar intereses personales los unos a los otros, sino que una vez a la semana o 2 veces o cuantas veces nos reunamos, al juntarnos, al convocarnos, al unirnos, estamos representando todos juntos al cuerpo de Cristo. Necesitamos que Dios, a través de su palabra y de la unión en sí mismo, en un mismo propósito, Él nos fusione de esa vida espiritual y podamos salir todos de este lugar en una misma esencia espiritual. ¿Qué hace que estemos aquí reunidos y la mayoría somos de distintos trasfondos, distintos niveles educativos, distintas clases quizás sociales? Hablo en cuanto a poder adquisitivo, distintas labores, distintos oficios, distintas experiencias de vida. Pero sin embargo, cuando estamos aquí, todos hablamos un mismo lenguaje. Me recuerda así espontáneamente a cuando Noé estuvo salvando a las especies, poniéndolas dentro del arca para preservar, luego del diluvio, la creación de Dios. Siempre recuerdo y digo, ¿qué fue lo que amansó esas semejantes fieras que fuera del arca practicaban como una ley de la naturaleza la preservación de las especies, la cadena alimenticia? ¿Qué pasó con la cadena alimenticia? Que allí afuera se debatía, ahora allí adentro eran todos una misma creación. ¿Quién fue sino el Espíritu Santo que pudo amansar esas bestias y esas fieras como preservación de vida para una nueva creación? Hermano querido, no lo estoy tratando a usted de animalito, no lo estoy tratando a usted de un reptil ni nada que se le parezca, pero de la misma forma en que el Espíritu Santo amansó todas esas especies dentro del arca y les preservó la vida para una nueva creación, de la misma manera el Señor, de diferentes estratos sociales nosotros, y que allá afuera a lo mejor discreparíamos y nos pelearíamos por ser de diferentes ideologías, aquí adentro somos amansados y preservados para vida eterna. ¿Está entendiendo? Simplemente una alegoría. El templo de Dios, el cuerpo de Cristo. Pero déjeme darle una ilustración más que la Biblia nos llama a la iglesia. La esposa de Cristo. ¿Cuántas son esposas aquí en esta noche? Levanten sus manos. Y qué vínculo tan perfecto que es la esposa con el esposo. Qué complemento tan perfecto que hizo Dios. Estas semanas veía en las redes sociales una foto donde había un muchacho que tenía una remera que decía Dios hizo al hombre, y al lado una chica muy bonita que decía en su remera, pero luego tuvo una idea mejor. Claro que sí. Pero Dios hizo primero al hombre. La Biblia lo llama la esposa de Cristo, y esto es una ilustración empleada también en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento también había una relación de esposo a esposa, de Dios con su pueblo. El profeta Oseas va a hablar constantemente a la desposada Israel, Cantar de los Cantares, ese hermoso cántico de Salomón en los libros poéticos, donde se grafica el amor de Salomón hacia la Sulamita como una perfecta alegoría entre Cristo y su iglesia, o entre Dios y el pueblo de Israel, a donde Dios sale a seducir a su amada, a donde su amada es reivindicada y contenida por su amado, y así sucesivamente. Es un lenguaje poético y es una expresión de amor de Dios hacia su iglesia para decir que somos su esposa. ¿Por qué?
dice 2 Corintios 11:2 en boca del apóstol Pablo, porque os celo, le decía a la iglesia, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Se da cuenta porque usted se tiene que guardar del pecado? ¿Se da cuenta porque usted se tiene que guardar de la contaminación de este mundo? Porque es la hermosa figura graficada en la que un esposo va a llegar al altar con su prometida en un completo estado de inocencia e ingenuidad y santidad. Jesucristo va a venir a buscar a su esposa, va a venir a buscar a su iglesia, y dice el libro de Apocalipsis que al final de los tiempos se van a celebrar las bodas del Cordero en la presencia de Dios. ¿Cuántos van a estar allí? Es allí donde vamos a entrar en una comunión íntima con Él. Es allí donde vamos a tener esa vida que emana de su presencia. Pero quiero decirle que se debe recordar que esta unión que representa de Dios con su pueblo es solamente una ilustración y no se debe ir demasiado lejos con esta comparación. El propósito de un símbolo como el que estoy mencionando es iluminar un lado particular de la verdad y no el de proporcionar un fundamento para alguna doctrina, como hizo la Iglesia Católica, que a la Iglesia la llama la Madre Iglesia. Cuando Cristo habló de la esposa, habló de la esposa y nada más. La teología católica romana ahí fue más allá, y en ese sentido de matriarcado anuló la paternidad de Dios, y en ese sentido de matriarcado reivindicó más la figura de María que la de Jesús. El que tiene oído para oír, oiga. Hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo, hombre. Usted no llegará al cielo ni por la intercesión de María, ni por el ruego de los santos, ni por la oración a los muertos, ni por el pago de indulgencia, ni por obras, sino solamente por gracia y por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora la iglesia tuvo una fundación y se la considera en un sentido profético de esta manera. Se describe a Israel como una iglesia en el sentido de que se trataba de una nación llamada y convocada de entre todas las naciones. Pero, ¿qué pasó? Israel no entendió el plan redentor de Dios hacia las naciones. Quiero ser muy breve con esto. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios llamó a Abraham? Capítulo 12 de Génesis, me voy a remontar solamente para dar un vuelo de pájaro sobre la historia. Él le dice: en ti, en Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Luego con Moisés viene la ley, y así sucesivamente. El plan redentor de Dios era utilizar a Israel como el evangelista, lo voy a poner en estos términos, para propagar el conocimiento de Dios en el mundo. ¿Se entiende? Israel fracasa en predicar porque adoptaron la ley para ellos, adoptaron la ley como una forma de religión y no adoptaron la ley en el sentido práctico, no solo de no cumplir los mandamientos, sino que la ley fue puesta para que el hombre sea consciente de su pecado y de su limitación para agradar a Dios. Por eso es que Dios después emplea a través del apóstol Pablo una figura extraordinaria. Y Pablo dice que como Israel fracasó, ahora Dios tiene que utilizar a los gentiles para que prediquen a Dios. Isaías dice: me manifestaría a un pueblo que no me buscaba y me daría a conocer a un pueblo que no preguntaba por mí. Y llama a celo a la nación de Israel. Vale decir entonces que quienes tenían la responsabilidad de predicar este evangelio glorioso y el anuncio del Redentor y del Mesías, ¿quién era? La nación de Israel. Pero
como fracasa Israel, ¿a quién va Dios a buscar para que predique su palabra? A la iglesia, que sale también del mismo pueblo de Israel. En un sentido histórico, la fundación de la iglesia nació el día del Pentecostés, cuando fue consagrada por la unción del Espíritu Santo, y de la misma manera que el tabernáculo fue construido y luego consagrado por el descenso de la gloria divina. Me estoy refiriendo a Moisés en el capítulo 40 de Éxodo. Así también los primeros miembros de la iglesia se consagraron en el aposento alto y se consagraron en calidad de iglesia mediante el descenso del Espíritu Santo. Es probable que los primeros creyentes vieron en el acontecimiento de la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 ese retorno de la gloria de Dios que el pueblo de Israel había perdido desde su templo. David reunió los materiales para la construcción del templo, pero fue la obra realizada por su sucesor, Salomón. Y de igual manera el Señor Jesús reunió los materiales, por así decirlo, durante su ministerio terrenal, pero el edificio fue levantado por su sucesor, el Espíritu Santo. ¿Se entiende? ¿Quiénes son esos materiales con los que el Señor quiso reconstruir nuevamente su templo? Dígale al lado, sos vos, soy yo, somos nosotros. Los miembros de la iglesia. El Nuevo Testamento expone las condiciones siguientes para ser miembro. ¿Qué se necesita para ser miembro de una iglesia? Una fe implícita en el Evangelio y una confianza sincera en Cristo como único Salvador divino. Hechos 16:31 dice simplemente esto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero dijimos que son dos las condiciones para ser miembro. Primero, una fe implícita, creer en el Señor Jesús, y se te imputa y se te otorga la salvación por gracia. Pero lo segundo es la sumisión, vuelvo a repetir, la sumisión al bautismo en agua como testimonio simbólico de la fe en Cristo. Vale decir entonces, una confesión verbal de fe, ¿sí? Pero también una sumisión al bautismo en agua como característica de ser miembro de la iglesia. Quien se bautiza en agua está diciendo implícitamente y públicamente, que se somete voluntariamente al señorío de Cristo. Al principio, me estoy refiriendo al libro de los Hechos, donde se fundó la iglesia, prácticamente todos los miembros de la iglesia eran verdaderos o verdaderamente regenerados. Hechos capítulo 2, verso 47 dice: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El pasar a formar parte de la iglesia no era un asunto de plegarse a una organización, sino de ser miembro de Cristo. Cuando una persona venía a la iglesia, en el libro de los Hechos, la confesión que se le tomaba, ¿sabe cuál era? Jesucristo es el Señor. Tenía que decir solamente eso a la persona. Jesucristo. Sí, Señor. Eso se lo tomaba como una forma, como una práctica verbal, confesionaria, por decirlo de algún modo. Ahora, en los tiempos primitivos era muy distinta la cosa, ¿sí? Con el transcurso del tiempo, sin embargo, remontándome ya a la historia de la iglesia, el acrecentamiento y el número y la popularidad de la iglesia, el bautismo en agua y el catequizar o adoctrinar a los nuevos convertidos,
hizo que cualquiera pudiera formar parte de la iglesia. En otras palabras, vos te bautizabas, vos hacías un estudio formal de cuáles eran las creencias y pasabas a ser miembro de cualquier congregación. Y el resultado de ello fue un influjo en la iglesia de un elevado número de personas que no eran cristianas de corazón. Y esta ha sido más o menos la condición del cristianismo desde entonces hasta ahora. Y así como en el Antiguo Testamento había un Israel dentro de otro Israel, en otras palabras, los verdaderos israelitas y los israelitas que eran solamente por seguir un credo, de la misma manera en el curso de la historia tenemos una iglesia dentro de otra iglesia, cristianos verdaderos entre aquellos que profesan serlo, pero los que no lo son también en realidad. Hay muchas parábolas en las que Jesús habla de la cizaña y el trigo que tienen que crecer juntas, y muchos otros ejemplos que da en la que nos hace referencia a esto que estoy diciendo. No todos los que están dentro de la iglesia significa que sean de la iglesia. ¿Qué pasó por ahí? En aquel día en el que el Señor aparte a las ovejas de los cabritos, ahí veremos realmente quién es quién. Hoy nosotros podemos adjudicarnos ser hijos de Dios, ser escogidos, ser santos, pero solamente el Señor que ve el corazón sabe quién es el que verdaderamente ha nacido de nuevo. Habíamos empezado bien. Todos éramos hermanos, todos escogidos, todos santos, todos creyentes, todos cristianos, todos los del camino. Pero justamente para esto estoy predicando acerca de lo que es la iglesia, para que hoy usted, si tiene dudas, si está desconfiando de su integridad, de ser regenerado, nacido de nuevo, hoy usted sepa que Dios le está abriendo el camino para que usted pueda ingresar a la familia de Dios. Él lo está llamando, Él lo está a usted exhortando a que sea parte de esta iglesia. ¿Son la iglesia de Dios y el reino de Dios una misma cosa? La iglesia predica el mensaje que trata del nacimiento del hombre en el reino de Dios. San Juan capítulo 3, las palabras de Juan, de Jesús a Nicodemo: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El reino de Dios es la manifestación de la iglesia en la tierra. ¿Cuál es la obra de la iglesia? Sería la pregunta también en esta noche. Predicar la salvación. Corresponde a la obra de la iglesia el predicar el evangelio a toda criatura, según el mandato de Mateo 28, 19, 20, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Presentar el plan de salvación como enseñan las Sagradas Escrituras. Cristo ha hecho lo posible para la salvación, proveyéndola. La iglesia debe hacer una realidad proclamándola. ¿Cuáles son los medios que tenemos que proveer de adoración para la iglesia? Bueno, Israel poseyó todo un sistema divinamente designado de adoración, de rituales, de sacrificios, por el cual se acercó a Dios. Hoy la iglesia tiene el deber de enseñar la adoración, la oración, el testimonio, la proclamación de la palabra a modo de oración. Ya no necesitamos los rituales del templo, ya no necesitamos las víctimas, ya no se puede derramar más sangre, porque fue necesario un sacrificio para siempre, y ese fue el de Cristo Jesús. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Cuál es la obra? Predicar la salvación, proveer medios de adoración, pero también proporcionar la comunión religiosa. El hombre, usted y yo, somos un ser social, y un ser social anhela comunión,
anhela amistad. Se reúne naturalmente con aquellos que comparten sus mismos intereses. Esto se llama homogeneidad. Esa es la palabra correcta. La iglesia también proporciona una comunión basada en la paternidad de Dios y en el señorío de Cristo. Es una buena hermandad compuesta de aquellos que comparten una experiencia espiritual en común. La cordialidad de la comunión es una de las características sobresalientes de la iglesia primitiva. Dije la cordialidad. Dije, ¿cómo tiene que ser usted con sus hermanos? Cordial. En un mundo gobernado por la máquina de precisión, como era el Imperio Romano, donde el individuo era casi ignorado por completo, donde había un promedio de 6 millones, según los historiadores, de esclavos, donde la imagen del ser humano estaba denigrada, degradada por la inmoralidad, por el pecado, por la corrupción, como si estuviéramos hablando de estos días. Cuando llegó la iglesia al Imperio Romano y la iglesia comenzó a reivindicar al hombre, a la mujer, encontró un espacio dentro de la sociedad que la sociedad misma venía reclamando desde hace tiempo. ¿Qué más hace la iglesia aparte de sostener una comunión cordial entre los seres humanos? Sostiene un nivel moral dentro de la sociedad. La iglesia es la luz del mundo, dice Jesús en los evangelios y en el Sermón del Monte precisamente, destinada a disipar las tinieblas de la ignorancia moral. Es la sal de la tierra para preservarla de la corrupción. La iglesia debe enseñar a los hombres de qué manera vivir, como así también de qué manera tienen que morir. Debe exponer el plan de Dios para la regulación de todas las áreas y de toda actividad, en contra de la tendencia descendente de la sociedad. Debe levantar la voz de advertencia en todos los puntos de peligro que vemos. Por eso, hermanos queridos, es que no nos podemos acostumbrar al pecado. Por eso es que no tenemos que naturalizar las conductas que naturaliza el mundo. No podemos permitir cosas que se permiten en el mundo. Hace unos años atrás, una adolescente muy bonita, muy preciosa, me vino a preguntar y a decir: pastor, ¿me puedo poner un arito en la nariz? Yo le dije: ¿cuál es la motivación por la cual ponerte el arito en la nariz? Porque todas mis compañeras del colegio lo hacen. No le voy a decir la respuesta, ya la sabe, no es necesario que la dé. Otros me han preguntado: pastor, ¿yo me puedo hacer un tatuaje? Porque qué lindo que son los tatuajes, y todos se hacen tatuajes. No le voy a decir lo que le respondí, pero a lo que voy es que a nosotros no tenemos que acomodarnos a la sociedad. El apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que antes hiciste fuera de Cristo ya está hecho, pero ahora en Cristo sos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La iglesia tiene la responsabilidad de ser la voz profética, la voz desalentadora frente a las innovaciones que atentan contra la buena moral y las buenas costumbres. Por eso es que no podemos de ningún modo permitir lo que nuestros legisladores permiten y votan y lo asientan como una ley moral del casamiento igualitario. Isaías dijo: llegarán los días en donde se le dirá a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Esos días son estos, en lo que la iglesia tiene que detener esa corrupción. Por eso es sal, por eso es luz. ¿Hay alguien ahí? No podemos congraciarnos con los demás para que nos digan religiosos o negativos o anticuados, que nos digan lo que quieran. Esa es nuestra función. ¿Cuáles son las ordenanzas que dejó la iglesia? El cristianismo del Nuevo Testamento no es una religión ritualista.
en el fondo y en el contexto directo del hombre, lo único que necesita es conectarse con Dios mediante el Espíritu Santo. Pero hay dos ordenanzas muy precisas que Él nos dejó. La primera de ellas es el bautismo. Es el rito de ingreso a la iglesia cristiana y simboliza el comienzo de la vida espiritual, un inicio en nuestra carrera con Cristo. Y la cena del Señor es un rito de comunión y significa que continúa la vida espiritual fusionándonos en su propia vida. Cuando Jesús dijo a los judíos en el capítulo 6, el que come mi carne y el que bebe mi sangre tiene vida, Jesús estaba diciendo algo terriblemente espantoso para su cultura. Para el Imperio Romano comer la carne era canibalismo, lo cual era un ritual y una creencia condenada por la sociedad. Pero decirle a una asamblea de judíos, fariseos, conocedores de la ley, que había que beber su sangre, era lo peor que podían escuchar de un judío. Todo el Antiguo Testamento condena comer la carne con sangre. Levítico dice: no comeréis la carne con sangre, porque en la sangre está la vida. ¿Jesús no sabía eso? Los judíos no comen carne con sangre, comen kosher, que es una carne magra, que es una carne al punto de mortificada, que no se le deja ningún vestigio ni de sangre ni de grasa, y se come una carne limpia, llamada kosher. Jesús le dice que beba mi sangre, tiene vida. Jesús estaba diciendo algo terriblemente inmundo para su cultura. Pero es que los judíos no estaban entendiendo el sentido espiritual, sino que estaban bajo el sentido religioso, ceremonial, ritualista. Por eso usted hay cosas que no puede entender y las toma y las adopta como algo religioso dentro del templo, mientras que se deben adoptar como algo espiritual. ¿Me está entendiendo? A lo mejor usted venía a la iglesia y lo toma como algo religioso, tengo que ir y cumplir con Dios, mientras que Dios le está diciendo: no, venir al templo es unirte en un espíritu con Cristo para que Él te fusione de su vida eterna. Los judíos estaban malinterpretando las palabras de Jesús, y como la malinterpretaban, lo tildaron de hereje. Porque dijeron: ¿cómo un judío va a tomar sangre? Eso es inmundo, eso no se puede tolerar en la doctrina. No, si Jesús a la cruz la tenía merecida. Si no era por nuestros pecados, era por su mensaje. ¿Me está entendiendo? Dijo algo terrible Jesús para la cultura. Ahora, las ordenanzas de la iglesia eran bautismo y santa cena. El primero es administrado solamente una vez, puesto que puede haber solamente un nuevo nacimiento. Pero el segundo, la santa cena, muchas veces, ya que Cristo dijo que todas las veces que lo hagan lo haréis en memoria de mí, recordando lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Le voy a hablar un poco del culto público y voy cerrando. En las epístolas de Pablo nosotros llegamos a la conclusión de que existían dos clases de cultos. Dos. Uno era el culto de adoración, en el cual había oración, alabanza y predicación. Y después había otro culto de adoración conocido como ágape, o la fiesta de amor. El primero era un culto público en el que podían participar creyentes e inconversos. Era algo así como lo que nosotros decimos hoy, un culto evangelístico, que vengan, hablamos de Jesús, predicamos la palabra, son convencidos por el Espíritu Santo y son traídos a la familia de Dios. Pero después había otro culto aparte, que era el culto privado, particular, en el cual solamente se admitían creyentes. Esto está en la Biblia. O sea que
cómo lee usted la Biblia, es el asunto. El culto público era llevado a cabo por gente común, como el culto del Espíritu, donde eran inspirados, profetizaban, predicaban la palabra, ofrecían testimonios, había lectura, se leía el Antiguo Testamento, porque todavía las cartas y los evangelios no estaban compilados como la Biblia que tenemos nosotros hoy. Pero después había otro culto, el privado o el particular, en donde los creyentes solamente partían el pan, donde los creyentes solamente participaban de esta reunión, de la fiesta ágape, de la fiesta de amor, donde tenían una profunda e íntima comunión unos con otros, se pedían perdón, se abrazaban, lloraban juntos, oraban los unos por los otros y después compartían una comida. Sí, había una celebración con el pan y la copa, pero después había otra celebración donde compartían comida. Y al congregarse alrededor de la mesa para pedir que Dios bendijera los alimentos, el recuerdo de la última Pascua de Cristo con los discípulos, debe haber hecho eso una gran conmoción. Pablo tiene que exhortar en el capítulo 11, versos 21 al 22, donde dice que todos tenían provisiones y todos tenían que compartir la comida. Pero parece que Pablo censura el egoísmo de algunos que comían sin compartir los alimentos con los pobres. Y al término de la fiesta de amor se celebraba la cena del Señor. Y en la iglesia de Corinto y en la cultura de Corinto, una ciudad griega, a donde se le ofrecían sacrificios al dios del vino, que era el dios Baco o Dionisio para los griegos. Parece ser que algunos no estaban bien convertiditos y se pasaban de copas y terminaban borrachos dentro de la iglesia. Decían de al lado, eran tremendos. Por eso Pablo les dice, mientras que unos celebran, otros se embriagan. Lea el capítulo 11 de Primera de Corintios. La Biblia no se guarda nada. La Biblia te dice todas las cosas para que tomes ejemplos y para que corrijas tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, fuimos llamados a ser parte de esta iglesia, donde tenemos que tener comunión los unos con los otros. Más allá de sus aciertos, más allá de sus errores, estamos bajo la gracia redentora de Dios. Dice Filipenses capítulo 1, verso 6, aquel que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. La completará el día de Jesucristo. Usted tiene que saber el por qué viene a la iglesia, para qué viene a la iglesia. Esto no es un club social, esto no es un lugar donde mi nombre está anotado en una nómina. Su nombre tiene que estar anotado en el libro de la vida. Este es el lugar donde nosotros encontramos la redención. Es el lugar donde la palabra de Dios, la voz de Dios nos habla para convertirnos de las tinieblas a la luz. Mira de al lado. Piense que va a pasar una eternidad con él o con ella. Piense que a través de su hermano o de su hermana, Cristo se está manifestando al mundo. Esto nos da un alto grado de responsabilidad, un alto grado de testimonio. Uno tiene que ser el mismo aquí adentro y tiene que ser el mismo allí afuera. No puede haber una doble vida, no puede haber una doble identidad. En el libro de Apocalipsis, y con este versículo cierro, hay una sentencia, hay una advertencia, hay una reprimenda del Espíritu hacia las iglesias de Apocalipsis. Le dice, yo conozco tus obras, le dice el Espíritu Santo a la iglesia, y los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Pero note esa expresión, los que dicen ser y no lo son. Usted no dice ser lo que no es, usted es lo que es
en Cristo Jesús.